Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. El Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Ambiente y la Tecnología, AC, el Colmenar, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. A los que nos acompañan en Zoom, bienvenidas y bienvenidos. A aquellos que se enlazaron a través de Facebook, lo mismo, bienvenidas y bienvenidos. Este espacio es de ustedes. Estamos por comenzar la presentación de nuestra segunda conferencia del ciclo de conferencias 2024 y nos tiene muy contento el hecho que el doctor Mújica haya aceptado por segunda vez en menos de un año apoyarnos. En un momentito platicaré con ustedes acerca de quién es el doctor Raúl Mújica y van a ver que tiene una formación y es una persona, además de muy potente científicamente, encantadora y solidaria. Les pedimos que a lo largo de toda la conferencia, como vieron en la diapositiva de inicio, apaguen sus celulares, perdón, sus sonidos, su micrófono, porque al final podrán abrirlos y para que interactúen directamente con el doctor, con nuestro ponente de esta tarde, y las personas que nos están escuchando por Facebook podrán enviarnos sus preguntas y nosotros las comunicaremos al doctor Mújica. Así es de que bienvenidas y bienvenidos. El doctor Mújica García, Raúl Mújica García, es investigador titular B de la Coordinación de Astrofísica del INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que se encuentra en la bellísima Tonantzintla, en el estado de Puebla. Él se graduó como físico en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UAP. Después estudió en el INAOE su maestría y es el primer doctor en astrofísica, es el primer título que expidió el INAOE como doctor en astrofísica. Eso se dice fácil, pero hay pocos que puedan presumir eso. Después se fue al Observatorio de Estrasburgo en Francia, sí, a continuar sus estudios y regresó para incorporarse a la coordinación de astrofísica del INAOE, donde continúa. Esto hace 28 años. Actualmente, como lo mencioné, es investigador titular B y tiene un perfil que yo creo que todos los que amamos la educación y la investigación y la divulgación quisiéramos tener. El doctor Mújica cumple con las 3 funciones sustantivas de la universidad. Investiga, educa y divulga. Su producción va tantito en estas 3 áreas. Su producción académica es de 46 artículos arbitrados en revistas internacionales indexadas, 50 comunicaciones en congresos, 6 libros de conferencias nacionales e internacionales editados y más de 300 artículos de divulgación. En verdad que como todos nosotros trabajamos en educación, esto se dice en un párrafo, ¿no? Pero para hacerlo se necesita una vocación que no todos los investigadores tienen. Así es de que yo me congratulo enormemente de que Raúl, el doctor Mújica, vuelva a apoyarnos con una conferencia interesantísima. Fíjense, sus temas de investigación son naturaleza. Hay algunas cosas que le tendremos que pedir que nos explique, pero ahí van. Naturaleza de fuentes celestes descubiertas en censos del cielo. Yo el único censo que conozco es el poblacional de mi país. Caracterización de las poblaciones estelares y metalicidades de los cuásares más lejanos. Seguimiento óptico de blazares y monitoreo fotométrico y espectroscópico de asteroides. Eso quiere decir
su área de investigación está muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí, no solo en años luz de distancia, sino también en magnitudes de masas y, y de tamaños. En el campo de la docencia, desde 1993 imparte clase en el posgrado, pero también en las licenciaturas de la UDLA de Puebla y de la UAP. O sea, jamás se ha alejado de su alma mater. Y eso habla muy bien de Raúl. Está totalmente involucrado e interesado desde siempre en mejorar el nivel de enseñanza de la ciencia en los niveles básicos del sistema educativo, así como en crear foros y espacios para facilitar el acceso de la ciencia a todo público. Hace mucho trabajo de divulgación científica y ahora que se acerca el gran eclipse del 8 de abril, ¿verdad? 8 de abril, que lo podremos ver en una franja de nuestro país de manera total, ha tenido un trabajo constante y permanente. No solo organizando ferias, también editando suplementos de divulgación, promoviendo talleres de ciencias para niños, jóvenes y profesores, generando redes de divulgadores y clubes de ciencia. Ha recibido muchos premios, ¿no? Muchos premios, entre ellos el Estatal de Ciencia y Tecnología en la categoría de divulgación, el del Consejo Estatal de Ciencia del Estado de Puebla, el del Premio Nacional de Divulgación Científica otorgado por la SOMEDICIT, ha sido coordinador nacional de educación en astronomía. Eh, eh, Me deja sin palabras. Fíjense, hace menos de un año, el 27 de abril del año pasado, nos dio una conferencia que tituló La ciencia es bella. Pero ¿cómo transmitir este mensaje cuando sabemos que muchos de nuestros estudiantes tienen una cierta aberración hacia las clases de ciencias y matemáticas? Pues la conferencia que está en la página de Colmenat fue maravillosa. Y una de las imágenes que construyó en todos y todas las que lo escuchamos fue esta, y en palabras de él, dice: cada vez que doy una conferencia a diferentes públicos, encuentro que todos tienen la misma sensación de asombro y formulan muchas preguntas. Me parece bellas, no solamente las estrellas, las nebulosas, las galaxias y todos los objetos celestes. También disfruta la belleza de todas las teorías que han desarrollado los seres humanos para explicar eso que vemos. Así es de que es una tarde de manteles largos, es una tarde de pensar en el más allá, de pensar en si las nebulosas, los planetas, las estrellas y la luna que vemos todos los días nos asombran, imagínense los eclipses que vemos muy de vez en cuando. La conferencia de hoy, a la que le entrego los micrófonos al doctor Mújica, la tituló Eclipses, Dragones, Espacios Curvos y otras historias. Raúl, te agradezco a nombre del Colmenat y de todos mis compañeros que están aquí presentes, los asociados fundadores, a quienes les doy la bienvenida, te agradezco infinitamente el que hayas aceptado nuestra invitación y le paso el micrófono antes que a ti a nuestro presidente José Luis García Leos. José Luis, bienvenido. Gracias, doctora Glinda. Bien, pues muy breve, miren, muy buenas tardes, colegas de las distintas regiones del país y por supuesto del extranjero. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro ciclo de conferencias que puntualmente organiza Colmenat. Agradecemos la presencia y la confianza de los socios y del colegio, a los amigos de Colmenat y al público que amablemente nos sintoniza. Los invitamos a que sigan promoviendo las actividades y acciones que como equipo interdisciplinario generamos para hacer cada día un grupo de aprendizaje. De las agendas actuales que motivan a los docentes a profesionalizarse y a capacitarse en las distintas áreas del conocimiento
y en específico en el área de la ciencia. Saludo a los socios fundadores del colegio, al equipo técnico que hace posible la salida en plataforma de las tareas que promueve el Colmenat. Y es así como en este marco del próximo eclipse solar total del 8 de abril del 2024, que será sin duda un gran evento astronómico, visible en su totalidad en una franja estrecha de América del Norte, comenzando en la costa del Pacífico, luego ascendiendo en dirección noreste a través de México, Estados Unidos y Canadá, hasta terminar en el Océano Atlántico. Qué afortunados somos los integrantes del Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología, de contar con un experto en la materia como lo es el doctor Raúl Mújica García, ya que con su charla precisa y puntual nos dará elementos para disfrutar, entender y cuidar todos los factores y apreciar en toda su magnitud el eclipse del 8 de abril del presente año. Y más afortunados los colegas de Sinaloa, Durango y Coahuila, donde en algunas de sus regiones se apreciará en toda su magnitud. Por ello, y por ser un gran estudioso en el tema, y por ser solidario y un gran amigo de Colmenat, le agradecemos infinitamente, doctor, su disposición para disertar la conferencia Eclipses, Dragones, Espacios Curvos y otras historias. Con ustedes, la voz del doctor Mujica García. Muchísimas gracias, Aglinda, muchísimas gracias a ti, José Luis, por supuesto, y gracias porque a pesar de conocerme, pues me siguen invitando, ¿no? Porque, o sea, yo, yo dije ya la vez pasada será la última, o sea, después de que platicamos, quién sabe cuándo me van a volver a invitar, pero yo les agradezco un montón su paciencia, les agradezco, por supuesto, la invitación, porque una de las cosas, y ahorita platicaremos, que queremos hacer desde el Comité Nacional de Eclipses México, es pues capacitar a docentes porque ellos son los que tienen el mayor impacto en la población. Ellos pueden hablar con todos sus estudiantes que a veces tienen como 700 grupos, ¿no? Y con los estudiantes, con los papás y mamás de los estudiantes, con los familiares y los familiares con sus otros familiares y los otros familiares con sus vecinos y los vecinos con los otros vecinos y con sus amigos y con sus enemigos y con todo el mundo. Entonces, los profesores han sido una parte fundamental en el plan que tuvimos de comunicar esto de los eclipses a todo el país. Y ahorita lo veremos un poquito, ¿ah? Entonces, bueno, le puse esta charla, así le llamé cuando me invitaron en la AMC, en la Academia Mexicana de Ciencias, hablando sobre estos temas, pero salen otras historias más. De verdad que va a ser bonito. Y lo interesante, y no me había dado cuenta hasta que estaba revisando mi presentación, bueno, varias presentaciones que hemos tenido aquí de los eclipses, bueno, no aquí en muchos espacios, pero una es que saben. El 29 de febrero de 1504, o sea, hace que 520 años, espero que no me fallen las cuentas, ¿no? Pero hace 520 años hay una historia maravillosa. Bueno, maravillosa, no estoy seguro, pero digamos que es una gran historia, ¿sí? Eh, de Colón. Sí, Colón estaba en las islas, ¿no? Estaba en estas islas que ahora, esta isla ahora se llama Jamaica, y resulta que pues ya había estado ahí un rato y habían llegado y habían pues entablado relación con los nativos y los nativos les ayudaban, ¿no? Pero llegó un momento en que ya se cansaron, parece que no había como mucha contribución de este equipo que llegó ahí en los barcos, ¿no? Y entonces pues ya estaban un poquito molestos, se empezaron a enojar, la cosa se empezó a poner un poquito difícil, ¿no? Y entonces, pues resulta que Colón se acordó que esa noche, del 29 de febrero de 1504, iba a haber un eclipse de luna. Y entonces dijo, bueno, si ustedes no me ayudan, voy a hacer que la luna se enrojezca, ¿no? Ujú. Y entonces pues resulta que la luna, cuando salió, porque ya salió, cuando ya había iniciado el eclipse, ya salió roja. ¿Se imaginan eso? Por supuesto que los nativos dijeron, no, sí, te seguimos ayudando, carnal, sí, o sea, no hay broncas, o sea, seguimos siendo cuates, ¿no? Si tienes ese poder de hacer estas cosas, pues mejor seguimos siendo cuates. Bueno, el truco es que Colón, o sea, Colón se sabe que era un personaje
pues muy leído y escribido, como decimos, ¿no? Y entonces tenía, llevaba, los marinos llevaban este almanaque de que, aunque no se refiere a los de Monterrey, Regiomontano era un astrónomo de aquella época, ¿no? Y entonces llevaba esta información. Se sabe que en esa fecha había un eclipse, ¿no? Y bueno, es un poquito el poder de los eclipses. Ahora, bueno, es un poco distinto, pero es un poco de lo del poder. Este es un eclipse de luna, por supuesto, ¿no? Bueno, nada más para avisarles, en las diapositivas voy a ir poniendo unos QRs para que puedan tomarlo y puedan leerlo en otros sitios. No son todos los sitios donde encontré esta información, pero digamos el sitio que me pareció que era el más directo o el más adecuado. Entonces lo pueden tomar ahí en el QR y leerlo con alguien que sabe platicar estas cosas, ¿no? Alguien que va a sonar más bonito y todo. Entonces vayan, por favor ahí estos QRs no están para todos, pero en la mayoría de las diapositivas encontrarán estas historias. ¿Ok? Bueno, esa es otra historia. Hay dos historias. Yo espero que si alguien ya me escuchó antes sobre eclipses, voy a repetir, o sea, dos historias que las he puesto en todas mis charlas. Y ahorita les platicaré por qué. La primera es sobre un epitafio. Dice, aquí yacen los cuerpos de Si y Jo, cuyo destino, aunque triste, era visible, morir por no prever un eclipse que era invisible. Esto sucedió en el 2136 antes de Cristo en China. Dicen, en China la creencia es que durante un eclipse el sol es comido por un dragón. Y entonces, para espantar al dragón, todo mundo debe salir a hacer ruido. Y así se va el dragón y por supuesto unos minutos después vuelve a aparecer el sol. ¿Ah? Bueno, pero los encargados, aquí está la historia, los encargados que se llamaban Si y Jo, estos astrónomos que están ahí, resulta que se quedaron dormidos, ¿no? A lo mejor era viernes, no jueves como hoy, sino era viernes, ¿no? Y entonces se fueron de parranda y se les olvidó avisar al emperador y a toda la gente que venía un eclipse. Y entonces, por supuesto que el emperador los llamó y les dijo, vengan para aquí muchachos, vamos a tener que juzgarlos. Y resulta que los condenó a que les cortaran la cabeza. Bueno, los astrónomos no queremos que nos corten la cabeza y desde hace más de 3 años estuvimos trabajando en la preparación de estos dos eclipses, el del octubre pasado y este que viene ahora el 8 de abril. Entonces, por eso platico siempre esta historia, ¿no? Y la segunda historia que me gusta platicar es esta, es más local, es nuestra. En náhuatl se dice, eclipse se dice nocuatonali, que significa el sol es mordido o el sol es comido. Se parece bastante, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, en esta imagen de este eclipse parcial, cómo parece que alguien le está dando una mordidota al sol, se lo está comiendo, ¿sí? Bueno, pues resulta que encontré este texto en el Códice Florentino, en el libro 7, que dice, cuando se eclipsa el sol, parece colorado, parece que se desasosiega o se turba el sol o se remece o revuelve y amarillécese mucho. Cuando esto ve la gente, luego se alborota y tómales gran temor. Bueno, esta es la otra parte. Justo no queremos que nadie le tome temor al eclipse. Y no porque nos dé miedo ahora de que sea un dragón o de que alguien se esté comiendo al sol, porque ya hay mucha más información. No, no se trata de eso. Se trata de que tengan temor a disfrutarlo. Y aunque no lo crean, en el eclipse del 91 hubo una gran campaña en la que le dijeron a todo mundo a través de los medios que mejor no lo vieran directo, porque iban a quedar ciegos, ¿sí? Y entonces no lo vean, mejor véanlo en mi canal, ¿no? No voy a decir qué canal, pero todos hicieron casi lo mismo. Compramos cámaras nuevas, etcétera, etcétera. Bueno, no, el eclipse hay que disfrutarlo. Hay que observarlo con total seguridad. Entonces, estas dos historias con las que siempre empiezo esta charla, los eclipses durante, ya no recuerdo cuántos años, ahora, ¿sí? Por cierto, creo que esta es de las últimas charlas que vamos a dar ya de eclipses, pero son dos historias. Una, no queremos que nos castiguen como astrónomos porque tenemos una gran obligación y la otra, no queremos que la gente se espante, queremos que la mayor cantidad de gente en este país disfrute los eclipses, ¿ok? Les quiero platicar otra historia que me aprendí de un profesor que se llama Nicolás Velasco, que es un profesor en la zona Soque, en Chiapas. Y lo pueden ver la entrevista completa en ese QR. El profesor lo entrevisté porque
de aquí, desde México, ganamos en un concurso para ponerle nombre a un sistema de una estrella y su planeta, los famosos exoplanetas. O sea, estaban en Soque, ganaron ese concurso. Yo lo entrevisté por eso, pero dije, voy a aprovechar, porque ahora estamos con los eclipses, y le pregunté sobre los eclipses. Le pregunté cómo se dice en Soque eclipse, me lo dijo, por supuesto que no lo voy a, o sea, seguro no lo sé, o sea, no lo voy a poder repetir, pero me dijo que significaba que el sol es oscurecido. Dije, ya me la sé, ¿no? Pues, claro, pues el sol es mordido, es comido, lo que sea. Dice, no, 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 no. Me dice, a ver, el sol es oscurecido. Se oscurece porque esta oscuridad quiere llegar, porque es el mal, la oscuridad es el mal y quiere cubrir al bien. Sí, y entonces en los eclipses nosotros salimos con machetes y empezamos a pegar en el piso, en el suelo, para hacer ruido. Dije, pues ya también me la sé, o sea, pues para que se espante la sombra. Me dice, no, nosotros pegamos en el suelo para que se despierten nuestros ancestros y nuestros ancestros salgan y suban a ayudarle al sol y peleen contra el mal. Si un eclipse es una lucha del bien contra el mal. Y eso es maravilloso también, esta historia, ¿sí? Bueno, hay otras más, un poquito más antiguas, digamos, de donde viene, digamos, la parte de la cultura que ahorita tenemos, ¿no? Y tiene que ver con Tales de Mileto. O sea, Tales de Mileto, además de todo eso que está ahí en la diapositiva, es conocido por ser un vaticinador de eclipses. Se dice que fue el primero que pudo predecir un eclipse. Bueno, también por esta historia que está ahí, ¿no? De que lo llevaba a su nana probablemente y le dijo, oye, tal, o sea, ¿cómo quieres ver el cielo si no puedes ver ni dónde caminas, ¿no? Porque se cayó el cuate, ¿no? Cuando iba caminando. Pero bueno, eso dicen de los científicos. No es cierto completamente, pero algunos sí son distraídos, ¿no? Bueno, resulta que fue el primero que predijo un eclipse. No se sabe con exactitud. Se dice que puede ser este del 28 de mayo de 585 antes de Cristo, y había una batalla entre lidios y medos. La verdad es que yo cuando lo leí dije, ¿y eso dónde es, verdad? Bueno, aquí les puse para ayudarnos, les puse dónde estaban los lidos y los medos, ¿no? Por ahí pueden ver el Imperio Meda y por ahí están los lidos, ¿no? Aquí abajo, es en esta zona de ahí de como del Medio Oriente, ahí está el Mar Caspio, el Mar Negro, ¿no? Ahí estaban batallando y resulta que a la mitad de una batalla sucedió un eclipse. Entonces, ¿se imaginan? Están aquí ustedes peleándose con la novia, con el novio, con la esposa, con el esposo, ¿no? Y de repente, o sea, mediodía, y de repente se empieza a oscurecer. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Le dicen a la novia, al novio, a la esposa, esposa, ¿sabes qué? Ahí muere, ¿sí? Estamos en paz los dos, mejor nos juntamos, nos portamos bien y olvídate de lo que te hice, de lo que me hiciste, bla, 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 ¿no? Bueno, eso es lo que se dice que sucedió en esa batalla. Los dos ejércitos estaban dándose con todo. Dice que acabaron abrazándose, saludándose y se fueron, ¿no? Es el poder de los eclipses, ¿sí? Bueno, esa es una historia. Seguiremos con otras historias ahora. Pero ¿para qué sirven los eclipses? Porque siempre nos preguntan, pues sí, o sea, un eclipse ahora ya no sirve de mucho. Hay varios experimentos que se hacen todavía, pero uno de los principales, digamos, de las grandes, las grandes aplicaciones, digamos, de los eclipses, tiene que ver con la desviación de la luz, ¿no? Y o sea, este es maravilloso, este de aquí, ¿no? ¿Sí? Este se trae un defecto a la lámpara, ¿verdad? Se fue a quejar porque la luz se desvía, ¿sí? Bueno, esta es una de las predicciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que la luz se desvía. Y no se desvía porque la gravedad lo jale, porque eso es una creencia común que tenemos, sino porque el espacio se deforma. O sea, el espacio se deforma. Donde hay una masa, el espacio se deforma. Entonces la luz tiene que seguir esa forma que tiene el espacio. O sea, no puede irse por donde quiera. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, aquí, en esta que fue la primera imagen del James Webb, ustedes pueden ver ahí cómo hay algunas imágenes que están como alargadas, ¿no? Están como deformadas. Bueno, eso tiene que ver con un efecto que se llama una lente gravitacional. Tiene que ver con la deformación del espacio. Y vean, ¿cómo lo explicó? ¿Cómo lo explicó Albert Einstein? Dijo, bueno, o sea,
Porque le preguntaron, bueno, ¿y cómo demostramos que el espacio se está curvando, se está deformando? Dijo, bueno, pues miren, por ejemplo, las estrellas, ustedes vean dónde está el sol, ¿no? Por aquí tengo un sol, ¿no? ¿Sí? Entonces las estrellas que están cerquita, o sea, que por donde pasa el sol, que pasen cerca de donde está el disco del sol, cuando pasen cerquita del sol se van a deformar, o sea, se van a desviar, como el ejemplo que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, esta estrella que está aquí abajo pasa la luz cerca del sol y en lugar de seguirse derecho, llega hacia nosotros porque se desvió. Pero nosotros desde aquí la vemos aquí arriba. Es decir, parecería como que cambiara de posición. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Pues imagínense que las puntas de mis dedos son estrellas, ¿no? Y entonces, cuando pasa el sol en esa zona de las estrellas, ¿sí? Las estrellas ¡fu! Se abren su posición. Y cuando se sale el sol, regresan a su posición. Eso es un efecto solamente, es un efecto óptico, digamos, por eso digo, es un efecto gravitacional, pero ópticamente lo vemos así, sería como una lente. Nosotros lo podemos ver, o sea, esta parte del espacio curvo, aquí espero que puedan, no sé si alcancen a ver aquí, pero traté de poner, porque como lo hago siempre en las charlas, ¿no? Pero ustedes pueden ver aquí un pedazo de tela negra, ¿no? Si alcanzan a ver ahí, Glenda, sí, creo que sí, ¿verdad? Perfecto. Aquí la barré de donde pude, ¿no? Y entonces si nosotros ponemos en esta tela, ponemos un objeto con masa, pues se va a deformar un poquito, ¿verdad? Y entonces, si nosotros mandamos un objeto, pues ese objeto no va a seguir, ¿sí? Una línea recta. Si ponemos algo con más masa, espero que no se me caiga esto, pero si ponemos algo con más masa, pues espero que vean que la tela se deforma más, ¿sí? Y entonces, si yo lanzo un fotón, o sea, una partícula de luz, entonces si yo la lanzo, pues va a seguir la trayectoria del espacio curvo. O sea, va a dar las vueltas, o sea, se va a desviar, ¿sí? Espero que esta cosa no se caiga, perdónenme. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, eso es lo que sucede cuando se cubre un espacio en dos dimensiones. Ahora de tarea, se las dejo a ustedes y piensen en tres dimensiones, ¿ok? Yo no les voy a hacer el experimento aquí. Bueno, entonces, pues, así les dijo Einstein, así pueden probarlo, así pueden probar que estoy correcto. Y le dijeron, bueno, pero pues el sol, ¿no? El sol es muy brillante y entonces el sol, cuando está frente a mí, pues es muy brillante, no voy a poder ver las estrellas que están alrededor. Y les dijo, bueno, tengo que resolver todo, seguramente les dijo Einstein, ¿no? ¿En serio no pueden pensar algo? O sea, tengo que resolver todo. Pues espérense un eclipse. Y entonces se esperaron un eclipse y lo intentaron desde 1906, 8 por ahí en adelante, intentaron en un eclipse porque cuando pasa el eclipse, el disco del sol es oscurecido y entonces podemos ver las estrellas que están alrededor. Y este diagrama es maravilloso. Es maravilloso este diagrama porque justo aquí está marcado cómo se tienen y qué tanto se tenían que desviar las estrellas para que la teoría de Einstein pudiese ser comprobada. Bueno, eso se dio el 29 de mayo de 1919 en un eclipse que pasó por aquí, por Brasil y por África, en esta parte de Puerto Príncipe y en esta parte de Sobral. Y se hicieron dos expediciones de astrónomos ingleses, una de ellas por Arthur Eddington, que está aquí abajo. Y entonces él se fue, ¿no? Se fue para allá, perdón, se fue para allá, y entonces lo que hizo fue medir justo, o sea, tomar fotografías durante el eclipse y tomar fotografías unos meses después y unos meses antes de las mismas estrellas en su posición para poder medir esta desviación. Y bueno, por supuesto que el señor Einstein, el doctor Einstein, tenía razón. ¿Ok? Y entonces, así, para eso nos sirven los eclipses, pero también nos sirven para otras cosas. ¿Sí? Para ver, por ejemplo, esta parte que se llama la cromósfera. Esta parte donde se generan las prominencias o protuberancias, la podemos ver en un eclipse. Pero saben, también la corona, o sea, la gran corona, perdónenme que regrese, la gran corona, esto que está aquí, que es un gas muy tenue a altas temperaturas, a 1 millón de grados, 2 millones de grados, no se ve a simple vista, porque es muy tenue. Y solamente se descubrió con un eclipse. Y hay otras cosas que sucedieron con los eclipses. Por ejemplo, ¿sí? Había la teoría de que más cerca del Sol había otro planeta. ¿Por qué?
porque la órbita de Mercurio tenía una perturbación muy extraña. Se iba moviendo de la manera que está aquí a la izquierda. ¿Eh? Todos los planetas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol, pero resulta que la órbita de Mercurio se iba moviendo así, o sea, se iba precesando. Y entonces dijeron, pues claro, sí, hay un planeta. Y entonces dijeron, ¿hay un planeta? Sí, más cerca del Sol, sí, se llama Vulcano. Pues hay que buscarlo. Pues lo buscaron y nunca lo encontraron porque no hay un planeta. Bueno, como lo explicaron, pues resulta que otra vez la gran masa del Sol tiene un efecto relativista sobre la órbita de Mercurio. Y es otra de las predicciones de la teoría de Einstein. Para eso sirvió también. ¿Eh? Bueno, aquí pueden encontrar, en esa liga, pueden encontrar una charla maravillosa del doctor Luis Felipe Rodríguez de Liria en Morelia, que es un gran, pero de verdad, es un gran orador, y ahí pueden encontrar todas estas cosas del eclipse del 19, del eclipse que hizo famoso Albert Einstein, dice, llama su charla. ¿Ok? Bueno. Y regresemos a nuestras historias en México, otras historias más, ¿no? Una es esta de Miahuatlán 1970. En 1970, un gran eclipse total que pasó por Oaxaca. En Miahuatlán era el mejor sitio para observarlo. El efecto, o sea, no solamente, ya saben, siempre salen timbres postales, sale un sobre filatélico, a mí me encantan estas cosas, por eso lo puse ahí, pero resulta que en la comunidad se construyó esta fuente que está aquí. Todos los personajes que están aquí en esta fuente, ya saben, la fuente es el monumento principal en las plazas, ¿no? Pues toda esta gente que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero todos están observando al sol de diferente manera, con un telescopio, con un filtro, con una caja. Es maravilloso. ¿Saben lo que no es maravilloso? Que esta fuente ya no existe. No saben dónde quedó, ¿sí? Pero ¿saben qué quedó? Quedó un gran legado de este eclipse, y hay un grupo de jóvenes que ni siquiera observaron el eclipse en 1970, ¿no? Y que han tratado de mantener esta tradición astronómica. Noel Cruz y Carlos Méndez son dos jóvenes, realmente jóvenes, que están trabajando en un archivo digital sobre el eclipse de Miahuatlán. Porque mucha gente no quiere soltar sus recortes de periódicos, ¿saben? Es muy importante, ¿no? Ni si tuvieran ni si tuvieran un filtro de aquella época y nada. Miahuatlán se volvió el centro de la astronomía solar en ese momento, en 1970. ¿Sí? Bueno, todo esto lo ha tratado de concentrar en Noel en un libro que se presenta dentro de una semana, sí, una semana, el 8 de marzo. Por favor, busquen ahí Eclipses México, busquen las redes del INAOE y busquen las redes de Noche de Estrellas. Lo vamos a transmitir la presentación de su libro, porque es un legado ahora de estos dos eclipses. Entonces vayan y chequen esto, porque además el libro es lo de menos, el archivo es lo de menos. ¿Saben? Cada año, el 7 de marzo, hacen una gran feria de ciencias en Miahuatlán. Y eso se ha quedado ahí. Y es un gran trabajo que han hecho estos chicos y la gente de ahí. Esperemos que estos eclipses sirvan para lo mismo, ¿no? Hay otra historia del eclipse del 91 que pueden checar aquí porque es una narración del Zócalo. Pueden checar ahí desde el Zócalo de Ciudad de México, que por ahí pasó el eclipse. Imagínense, 20 millones de gentes donde no había nubes porque estuvo nublado en algunas zonas, pudieron observarlo. Y hay grandes historias, digo. Yo sé que algunos nos queremos hacer más jóvenes por aquí, pero la verdad es que la mayoría, por ahí ya vimos el del 91, ¿eh? O sea, y la verdad es que no lo vamos a olvidar nunca. Yo jamás voy a olvidar el eclipse del 91. Estuve aquí en Puebla, pasó también por Puebla, y es maravilloso, es una cosa única, realmente única en la vida, ¿ok? Y hay muchas historias que podemos platicar de eso. Pero hay mitos también. Por ejemplo, a estos mitos, ya saben, del labio leporino, de las manchas en la piel, etcétera, etcétera. Pues resulta que si alguien se puso a estudiar, y pueden checarlo en esta charla que nos dio Carlos Román en el ciclo de conferencias de los eclipses. Pueden checar que esta señora, Dawn Gettler, que nació en febrero del 79, fue un día en que hubo un eclipse y no tiene nada, ningún defecto. Pero lo peor no es eso. O sea, lo peor es que su hija nació el 21 de agosto del 2017, también en un eclipse. Y las dos están bien, ¿sí? Así que no pasa nada, ¿sí? Bueno, incluso o sea, se llegó al límite pues de estudiar, ¿no?
sea, de qué pasa con los nacimientos, porque hay estas cosas raras. Y en este hospital, en Washington, en Estados Unidos, hicieron un experimento, pues de todos los que llegaran ahí, les iban a dar un kit del eclipse del 21 de agosto, ¿sí? Son 14 nacimientos y todos están bien. Entonces, no se preocupen, o sea, no pasa nada con los nacimientos y los eclipses, por favor, ¿sí? Los eclipses están en todos lados, o sea, de verdad, o sea, desde el eclipse total del corazón de Bonnie Tyler, o sea, que todos la podemos cantar despechados o como quieran, ¿no? Sí, pero también están estos Los Simpson que se atreven a predecir cualquier cosa. Películas que realmente, al menos a mí me parece malísima, este de Apocalipto, pero ahí sale un eclipse también, ¿no? Libros maravillosos como este de Asimov de Anochecer, que eso era un cuentito y después le hicieron una novela con Robert Silverberg, pero que lo que narra es que es un sistema de muchos soles, o sea, imagínense un sistema planetario que tiene muchos soles, pero de repente se ordenan de repente los soles de tal manera que en algún momento no hay luz del sol y por eso se llama anochecer. O sea, hay un eclipse, ¿no? Por ahí, o sea, se alinean y llega un eclipse y entonces imagínense, en un planeta donde siempre hay luz, ¿no? Que de repente llegue el anochecer, ¿no? Los mismos Simpson con el señor Spock y este que es mi disco preferido, que es El lado oscuro de la luna y que por supuesto tiene una canción que se llama Eclipse, ¿no? Entonces está en todos lados, hay muchas cosas más. Y por supuesto, yo sé que aquí hay biólogos, ¿sí? Por favor, si digo alguna barbaridad, me corrigen ahorita en las preguntas, pero vean, se dice que hay un gran efecto en los animales. Se van a dormir, las aves principalmente, murciélagos y todo. Es muy difícil, hasta donde yo estuve leyendo, es muy difícil estudiar a los animales porque los eclipses pasan como cada muchos años en una misma zona. Entonces es difícil como estudiar los que pasan por aquí, luego otros animales que están en otra zona, ¿no? Darles este seguimiento. Pero había una gran creencia hasta el 2017 de que durante el eclipse las cabras se desmayaban o de plano se morían, ¿sí? Y hay incluso playeras como esta que yo en lugar de traerla aquí, la de nuestro querido amigo patrocinador de Eclipses México, si yo me quiero comprar esa de la cabra, ¿no? Por supuesto. Entonces hicieron observaciones de todas las cabras y por supuesto que no sucedió nada de lo que decían. Las cabras son más resistentes que nosotros. Yo creo que nosotros nos morimos de la emoción. Pero las cabras ahí pues nada más lo vieron, ¿no? ¿Sí? Pero hay estudios un poquito más sistemáticos, digamos, por ejemplo, de este también del eclipse de 2017, que tiene un nombre precioso, ¿no? El eclipse total del zoológico, ¿no? En lugar de eclipse total del corazón, ¿no? Iba a pasar o sea, en la franja de totalidad, había un zoológico. Entonces dijeron, vamos a estudiar las especies. Lo estudiaron antes, durante y después, al mismo horario en el que iba a suceder el eclipse, ¿no? 17 especies. Y clasificaron los comportamientos en estas cuatro maneras que dicen ahí: normal, nocturna, novedosa y ansiedad aparente. La mayoría, bueno, el 75% mostró un cambio, ¿no? Pero la mayoría era o nocturna o ansiedad aparente. Pero la ansiedad a veces dicen que es porque los que estamos cerquita de ellos, de los animales, estamos nerviosos, entonces les transmitimos esta parte de ansiedad, ¿no? Y la parte nocturna ya se sabe, pues, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, imagínense nosotros, si no sabemos qué pasa con los eclipses, se empieza a oscurecer, cerramos la compu y nos vamos a dormir, ¿no? Y eso es lo que generalmente sucede. Pero resulta que hubo un par de especies que se comportaron de manera novedosa. A mí me encantó este artículo, que ahí lo pueden encontrar, ¿sí? En SQR, de una tortuga, las tortugas de Galápagos que tenían ahí, se volteó a mirar el cielo. La tortuga se volteó a mirar el cielo durante el eclipse. Ese fue una. Y el otro, un gibón de algún tipo, ¿no? La verdad es que yo no me sé estos nombres específicos. Empezó, o sea, los ruidos que hacía, o sea, los ruidos, o sea, los chillidos que tenía, emitió chillidos que jamás había antes emitido. Es decir, cambió completamente. Se dieron cuenta que estaba sucediendo algo distinto, ¿sí? Y este otro estudio es más bonito, ¿sí? Y se llama el efecto del eclipse solar en el comportamiento de chimpancés en cautiverio, ¿sí? En este centro de investigación en Yerkes, se pusieron a observar a los chimpancés y, o sea, igual lo mismo, antes, durante y después, o sea, varios días antes, varios días después, durante y antes, y ya los habían registrado.
¿Saben? Cuando sucedió el eclipse, cuando sucedió la totalidad, se subieron a estos espacios que les ponen para que se suban, principalmente las hembras, las que estaban solitas o las que tenían hijos, las que tenían chimpancitos o chimpancecitos, como se diga, ¿no? Y entonces se subieron, se treparon y se alinearon como si estuvieran, o sea, apreciando el eclipse. Bueno, uno de los más jóvenes incluso hizo señales como de que por favor vean eso, ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, se dio cuenta del eclipse. Bueno, en cuanto empezó a moverse el disco de la luna y salió otra vez el brillo del sol, todos se bajaron y siguieron como si nada. Pero bueno, eso jamás lo habían registrado. Y esto es maravilloso, la verdad, a mí me gusta, pues, ¿sí? Esta parte. De las plantas, ¿saben? Es un poquito más raro, sí, es un poquito más raro. Los estudios, es más difícil también, yo lo entiendo, ¿no? Pero hay un estudio muy bonito de una planta, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Hay una planta, por favor, chequen aquí, pero había estos mitos de que dejan de crecer, que los frutos se echaban a perder, se secaban, las flores se marchitaban y que no había fotosíntesis, ¿no? Había todo eso, ¿no? Bueno, resulta que en uno de estos estudios, en una planta en especial, perdón, en un arbusto creo que era, ¿no? Resulta que sí le estudiaron, le pusieron ahí, ya saben, todos esos sensores que utiliza la gente que estudia las plantas. Yo la verdad es que no me dedico a esa parte. Y entonces sí encontraron que había descendido la fotosíntesis, se había mantenido abajo aún después del eclipse. Es decir, la planta se había deprimido. ¿Eh? Bueno, chequen, por favor, o sea, de verdad los biólogos, no sé que esté diciendo una cosa rara, pero chequen ese artículo, es muy, muy interesante. ¿Ok? Bueno, después de estas historias, lo que quiero platicarles es por qué suceden los eclipses. O sea, vean, la luna está aquí, es un puntito realmente diminuto comparado con el sol. ¿Cómo es que sucede eso? ¿No? Eso es lo que siempre nos preguntan profesores, a profesores de todos los niveles. Los chicos nos preguntan, pero si está más chiquita la luna, ¿no? Bueno, eso lo sabemos. O sea, yo, perdón que tenga que repetir esto, pero sabemos, la luna tiene este diámetro, 3.476 kilómetros, digamos, ¿no? Es el que tiene, y está como a 380.000 kilómetros en promedio de nosotros. Bueno, el Sol tiene casi 1,5 millones de kilómetros, pero se encuentra como a 150 millones de kilómetros de nosotros. Si ustedes dividen, ¿sí? Si ustedes dividen 3.476 entre 1.395.400 y dividen 380.000 entre 150 millones o al revés, lo que les va a dar es lo mismo, casi 400. Por eso, o sea, la luna esta es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca que el Sol. O el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos que la Luna. Y esa coincidencia es la que hace que tengamos eclipses, porque esa coincidencia hace que el tamaño aparente de estos objetos en el cielo sea casi el mismo. Y es el tamaño aparente. ¿Por qué? Porque vean, este es el efecto de la distancia. Nosotros podemos tener diferentes objetos de diferente tamaño, aunque sean más chiquitos, pero si están más cerca se van a ver aparentemente más grandes, ¿no? O sea, mi dedo, pues se va a ver más grandote si yo lo pongo aquí, ¿no? En la cámara, a que si yo lo voy alejando, ¿sí? Ese es simplemente un efecto de la distancia. Por eso es que tenemos eclipses, ¿no? Y entonces cuando tenemos un eclipse de sol, la luna se pone entre la Tierra y el sol, la sombra de la luna cae sobre la Tierra y es más pequeñita la sombra de la luna que la Tierra. Por eso tenemos que andar buscando los eclipses por todo el planeta. Cuando la luna está del otro lado y están alineados, tenemos un eclipse de luna, pero la sombra de la Tierra es mucho más grandota que la luna. Y entonces todos los que estemos del lado en el que es de noche cuando sucede el eclipse, podemos ver el eclipse. Por eso parecería que hay más eclipses lunares que eclipses solares, pero más o menos suceden como 2 cada año. Entonces no hay ninguna diferencia en cuanto a la frecuencia, ¿ok? El truco es que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra, ¿sí? En una órbita elíptica, ¿no? Y entonces, si la Luna, este va a ser ahora la Luna, digo, la Tierra, y esta es la Luna, entonces la Luna si pasa aquí, si da esta vuelta, pues si se interpone entre el Sol y la Tierra, pues deberíamos tener un eclipse cada mes, ¿verdad? De Sol. O aquí tendríamos un eclipse de Luna.
¿Por qué no sucede? Bueno, desafortunadamente, porque el plano en el que la luna da vueltas está inclinado alrededor de la Tierra, está inclinado con respecto al plano en el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Entonces, solamente cuando estos dos planos se intersectan, se genera una línea, se llama la línea de los nodos. Cuando esa línea está alineada con el Sol, tenemos eclipses. Si no, no. Si no, ¿qué sucede? Pues sucede que la luna está un poquito arriba del plano de la Tierra y la sombra no cae en la Tierra. O la luna está abajo del plano donde está la Tierra y entonces la sombra de la Tierra no cae en la luna. ¿Ok? Por eso no tenemos eclipses cada mes y por eso son raros. ¿Ok? Es raros como este del 14 de octubre que ya pasó. El gran eclipse anular, ya saben, pasó por la península. Tuvimos en todo el país un eclipse parcial y vimos esto. Vimos el anillo de fuego, ¿no? Bueno, los afortunados que fueron a la península vieron esto, que es maravilloso, ¿sí? Se alinea, pero no alcanza a cubrir completamente el disco de la luna al disco del sol. Y eso se llama el anillo de fuego, ¿no? Le llaman así, ¿no? El anillo de fuego, ¿no? ¿Por qué sucede? Justo por lo mismo. La luna da vueltas alrededor de la Tierra en una órbita elíptica, a veces está más lejos, ¿no? Y está más chiquita, y a veces está más cerca de nosotros y se ve más grande. Cuando está más cerca de nosotros se llama el perigeo. Cuando está más lejos de nosotros se llama el apogeo. Cuando está más cerca de nosotros se llama superluna como la de la izquierda y cuando está más lejos se llama la microluna. Y hay diferencias en el tamaño aparente. Entonces, cuando está más lejos, ¿no? Cuando está más lejos, ¿no? No alcanza a cubrir completamente al Sol, porque también la Tierra da vueltas alrededor del Sol en una órbita elíptica. Entonces el Sol a veces es aparentemente más grande y a veces aparentemente más pequeño. Si estas cosas se combinan, tenemos un eclipse anular. ¿Ok? Bueno, pero hay otro eclipse, antes del total, hay un eclipse que se llama el eclipse híbrido. Un eclipse híbrido, ¿saben? En una parte de su trayectoria es anular y en otra parte es total. O al revés, en una parte es total y en otra parte es anular. ¿Por qué? Bueno, eso no tiene que ver con la distancia de la Luna a la Tierra, sino tiene que ver con la curvatura de la Tierra, como vemos en esta imagen. En esta imagen podemos ver, ¿no? Que la distancia aquí de un observador que está en este punto, esta distancia es más pequeña que esta distancia que está aquí. Entonces, si la trayectoria del eclipse se mueve, pues la distancia cambia. Y entonces la luna se va a ver un poquito más pequeña aquí y más grande aquí. Aquí será total y aquí será parcial. Eso es un eclipse híbrido. El año pasado, justo en abril, sucedió uno, pero solamente se vio por Australia, ¿no? Pero lo bueno es que ya no nos quejemos de los australianos y de los canguros, ¿no? Sino que el 8 de abril del 2024 tendremos un eclipse total en México. Imagínense todo, es un anular total con de 6 meses. Eso es único. Eso solamente le sucede a los mexicanos, yo creo, para compensarnos lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, la franja de totalidad va a pasar, como ya dijo hace un ratito, Luis va a pasar por aquí, por Mazatlán, Durango, capital, y Torreón, o la comarca lagunera, ¿no? Bueno, y después se va para arriba, creo que Monclova, Piedras Negras, pero digamos, estas son las zonas, las ciudades grandes, ¿no? Pero en el resto del país vamos a ver un eclipse parcial. Mientras más lejos estamos de la franja, bueno, pues la parcialidad es menor. Más cerca, la parcialidad es mayor, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, pues habrá como en Puebla, como el 70% de oscurecimiento, ¿sí? Por allá, por la gente de Ensenada, tendrá como el 60%, pero todos podremos ver un eclipse parcial. Y entonces hay que prepararnos, ¿no? ¿Qué van a ver los suertudos de esta franja en el norte? Pues van a ver esto, van a ver que el sol empieza a ser comido, que va avanzando hasta que es completamente cubierto y podemos ver la corona del sol. Pero un poquito antes de eso, un poquito antes, se va a ver un efecto que se llama el anillo de diamantes, ¿sí? El anillo de diamantes sucede porque el disco de la luna no es matemático. La luna, en el disco, en sus bordes, bueno, la luna tiene montañas y tiene cráteres en toda la superficie. Y eso hace que su superficie sea irregular, que digamos el círculo sea irregular, ¿ah? Y entonces, cuando pasa, imagínense, la luz pasa entre un par de montañitas o un cráter en una montaña,
pues entonces nos pega este reflejo, este brillo que parece un diamante, como este que está aquí. Ese se llama el anillo de diamantes, ¿no? Bueno, pero también, además de esta corona espectacular que cambia cada eclipse, porque depende del campo magnético, también podemos ver otras cosas que ya les mostré hace un rato, que es esto que se llama la cromósfera. Ese pedacito rojo que se ve por ahí, ahí es donde se generan un poquito en esa zona, entre esa zona de la corona, están las prominencias o las protuberancias. Y eso se ve durante un eclipse total. Esto es maravilloso. Esa cosa cambia si hay mucha actividad, si hay poca actividad en el Sol. Entonces, hay de verdad que prepararnos para observar este eclipse. Y eso es lo que hemos hecho desde el Comité Nacional de Eclipses México. Les presumo nuestro logo animado, que es maravilloso, la verdad, está muy bonito, ¿no? Lo pondré otra vez, pero ya no tenemos mucho tiempo. Pero les pido que donde encuentren este logo, por favor síganos, vayan por ahí en redes sociales, la página web, en todos lados, porque hay mucho material como veremos ahora. Por ejemplo, esta cosa, o sea, ¿cómo podemos ver el eclipse? Ahí hay muchas indicaciones de cómo ver el eclipse. Pueden, por supuesto, aquí tomar el QR, pero este QR es de nuestro patrocinador, perdón, quien nos ayudó con las playeras porque no tuvimos más que o sea, que solo un patrocinador, pero es Cosmos Scientific. Cosmos Scientific, ahí pueden encontrar estas gafas. Es la única manera, estas gafas para ver el sol, para ver los eclipses, la única manera en la que podemos observar directamente al sol. O sea, nos ponemos las gafas, ¿no? Como estas, ¿no? Las ponemos como se pusieron mis cuates, ¿ya vieron? Mi banda que está ahí, todos esos que están ahí, todos, si no se ve, ahí se ve de cerquita, ¿no? Todos tienen sus gafas porque están preparados para el eclipse, ¿sí? Y entonces, pueden verlo así, unos segundos y descansar un par de minutos, ¿no? 20, 30 segundos, descansar un par de minutos utilizando las gafas, ¿sí? Pueden hacer máscaras, o sea, son mis máscaras también, pero pueden hacer máscaras, pueden hacer muchas actividades. ¿De qué otra manera se puede observar? Pues principalmente de manera indirecta. Uno es simplemente perforar una cartulina y proyectar la luz que pasa hacia otra cartulina. Verán cómo el circulito que se genera aquí va cambiando, va avanzando, digamos, el disco de la luna. Una variación más bonita para los chicos, para los chavos, es hacer su caja. Una caja, ¿sí? Una caja de zapatos, una caja de cereal, le hacen un corte de un lado, le hacen un corte del otro lado. En esta parte de arriba le ponen un pedazo de aluminio, le hacen una perforación, en un lado le ponen al fondo un pedazo de papel blanco, que es la pantalla, y ahí proyectan la imagen del sol, el agujerito. Si tienen telescopios, pues pueden proyectar también para que lo aproveche un mayor número de personas. Si tienen binoculares, no, o sea, los binoculares que siempre digo que los tíos, los abuelitos, los primos, todos, siempre tienen unos binoculares por ahí guardados, quién sabe por qué, ¿no? Lo vamos a averiguar, pero tienen los binoculares. Estos los pueden utilizar proyectando, o sea, hagan que entre la luz por los binoculares y proyectenlos en una pantalla, en el piso, donde puedan. Nunca directo, a menos que tengan filtro, ¿ok? Puede utilizar un espejo, un espejito. En muchos lados se utilizan estos espejos, los llevan muchos en las bolsitas. Un espejito, esos que llevan, y si le hacen o sea, si lo enmascaran, si le ponen, se hacen el pedacito del espejo más pequeñito, lo proyectan sobre una pared y podrán ver también la imagen del sol proyectada, con mucha precaución, ¿ok? Si de plano no tienen caja de cereales, cartulina, un espejito, por supuesto telescopio, si no tienen nada, váyanse abajo de los arbolitos, de los arbustos, y van a poder ver cientos de imágenes del eclipse proyectadas. Nunca hacia arriba, por supuesto, ¿sí? Siempre vean hacia el piso o hacia la pared y ahí podrán ver los eclipses, ¿sí? Es una manera indirecta y lo pueden hacer. Hemos trabajado con muchos profes en todo el país para hacer estas cosas. Aquí vean, esto es Tabasco y están todos en el puente del Caballero Algo, están con sus cajas probándolas, ¿no? Hay un experimento muy bonito para explicar los eclipses, que es esta regla que está ahí, que yo aquí no tengo esa regla sí, guiada, pero ustedes simplemente un pedazo de madera que esté derechito, de un lado le ponen la Tierra, del otro lado le ponen la Luna y lo alinean con el Sol y entonces la sombra, ¿sí? Que se genera en una pelotita y en la otra, nos explica el eclipse de sol. Y si le damos la vuelta, ¿no? Entonces vamos a tener un eclipse de luna. ¿Sí? Así de simple. Y solamente necesitan un pedazo de madera,
un par de ganchos de estos, unos palillos, ¿no? Unas pelotitas de lo que se les ocurra. Agarren papel y con Durex y hagan una pelotita, o sea, no pasa nada. ¿Ok? Todo esto está en nuestra página de Eclipses México, ¿sí? Hay cosas muy creativas como esta de Chiapas, un profe de Chiapas, ¿no? Que de una botella de ese refresco que nos hace mal a todos, ¿no? Pero una de estas cosas la adaptó y entonces puso un proyector. Vean, lo que se ve aquí en blanco es la imagen del sol que sale del telescopio y está proyectada. Y entonces podemos ver detalles del sol. Es una pantalla, es como si fuera un cono, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer? Nada de esto, por favor, ¿sí? Nada. No ver directamente al sol, ni a través de las nubes, ni con vidrios ahumados, ni películas veladas, ni radiografías, ni lentes para el sol, ni aunque sean de la marca más cara que se les ocurra. ¿Saben por qué? Porque no filtran la luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta es la que nos hace daño, es la que nos daña los ojos, ¿ok? Entonces, nada de esto, por favor, no lo hagan. Esto no es recomendable. Todo de manera indirecta o con gafas, sí, certificadas con el ISO 123, 12-2, ya no me acuerdo, ¿ok? Pero certificada, ¿sí? Bueno. Les quiero decir que hay en nuestra página, hemos trabajado durante unos 3 años y hay una gran cantidad de charlas como esta de Luis Aguilar. Cuando puedan, inviten a Luis Aguilar. Es maravilloso, es un astrónomo que está en Ensenada, es uno de mis héroes que nos platicó de la luna. ¿Sí? ¿De dónde viene la luna? Yo he escuchado 3 veces esta charla, 4 o 5, y cada vez aprendo algo nuevo. ¿Sí? O el eclipse de Miahuatlán, que ya les platicé hace un rato, o cómo tomar fotos del cielo, del eclipse, ¿no? Todo esto. O, por ejemplo, de exolunas. Las exolunas, los exoplanetas, se detectan con una especie de eclipse también. Todo eso está en la página. Aquí pueden checar en la sección de conferencias. Ahí pueden checar, ahí está toda nuestra lista de conferencias que hemos dado los últimos 2, 3 años. ¿Ok? Entonces, listo, ya. Pero también escribimos muchas cosas. eh, Sacamos 3 suplementos. El suplemento de la Jornada de Oriente de este mes también está dedicado, del mes de marzo está dedicado a los eclipses, ¿no? Sacamos esto. Búsquenlo. Busquen aquí. Ahí está la liga a los artículos. Hay suplementos, hay artículos de todo, de los tránsitos, de los eclipses, de los exoplanetas, de un montón de temas que pueden discutir con sus chavos, ¿no? Incluso esta parte de los animales, creo que en el último número pusimos esta parte de los chimpancés, que era muy bonito. Hemos andado, bueno, hemos andado, bueno, yo más bien desde aquí he andado para todo, casi para todo el país, ¿no? Empezamos hace 1 año y medio, un poquito más, por allá por la península, por el eclipse de octubre, creo que un año antes de octubre, y trabajamos con profesores de esa zona. Después nos fuimos un poquito más arriba y trabajamos con los de ahí, de Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala. Y después nos regresamos a Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Después nos fuimos para este lado con Morelia, Jalisco y demás. Después regresamos a Guerrero, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, de esa zona. Esta es la franja por donde va a pasar casi la totalidad, menos Nuevo León, pero Nuevo León hemos trabajado mucho con ellos. En Sinaloa, que van a tener este fin de semana capacitación después de esta charla. Ojalá les sirva esta charla, pero van a tener esa capacitación porque por ahí pasa la totalidad y después llegamos a la zona de Zacatecas y Aguascalientes y todo eso y finalmente, la semana pasada cubrimos Chihuahua, Tamaulipas y Guanajuato. Ustedes verán que hay un solo hueco, uno solo que nos faltó y que me da pena, pero me faltó un estado, nos faltó un estado que está por aquí en blanco todavía, pero bueno, es que Colima está bien complicado, ¿sí? Está muy complicada la cosa, no encontramos gente local, pero lo haremos, o sea, seguramente trabajaremos con ellos pronto. Entonces hemos llegado por ahí capacitando a profesores. Esta es una charla, pero hemos tenido sesiones, jornadas particulares para diferentes estados en los que platicamos de esto y de muchas otras cosas. El resultado hasta el eclipse de octubre pasado fue esto, que se abrieron un montón de sedes para observar el eclipse, un montón. Y no solamente era observar el eclipse, sino era una gran feria, un festival. Había muchas actividades en todos lados, el Día Estelar de Morelia, el picnic bajo la sombra de la luna en Ciudad Universitaria, que llegaron como 70,000 gentes, me platican, ¿sí? Yo no me lo imagino. En el INAOE con 4,000 ya no era posible que entrara alguien más, ¿no? Pero, por ejemplo, asociaciones civiles como el Consejo por la Lectura, aquí en Puebla,
abrió todas estas actividades, solamente por el eclipse, solamente por eso. Y no sé, ¿ya vieron? No todas son de ciencia, ¿verdad? O sea, también hay mucho de lectura y de arte y de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, en la península? Estuvo padrísimo. Y ustedes pueden ver estos grandes eventos, y estos grandes eventos, pero vean, no solo por el precio, sino vean esto que está aquí. Meditación para la alineación de energía. La pregunta que nos hacíamos era alineación y balanceo, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? O, por ejemplo, este desayuno, creo que o lo que era, ¿no? Soltando lo que ya no me, aceptando lo que merezco y quiero en mi vida. Hay de todo, ¿eh? O sea, así que cuidado nada más con estas cosas. Los eclipses no se meten en su vida, ¿sí? Y los eclipses no les alinean nada, por favor, así que mucho cuidado, ¿sí? Pero sí hubo grandes festivales, afortunadamente. La ENES en Mérida hicieron un gran trabajo, el Ecosur en Campeche hizo un gran trabajo, la Red de Planetarios de Quintana Roo hizo, por supuesto, un gran trabajo con un montón de actividades. Nosotros no hicimos casi nada en Puebla, no es por presumirles, pero hubo como 90 sedes en todo el estado y como no sé cuántos decenas de miles que observaron y haremos lo mismo para este eclipse, aunque fuera parcial, ¿me entienden? Que sea parcial. Si están interesados en saber qué sigue en Sinaloa, qué sigue, qué va a pasar en Durango y qué va a suceder en Coahuila, a quién dirigirse, dónde hospedarse, dónde ir a observar, etcétera, etcétera, chequen otra vez. En nuestras conferencias está esta del 8 de abril, se llama así el eclipse del 8 de abril en Sinaloa, esta de Durango, está la gente involucrada y la de Coahuila será el próximo 15 de marzo. Sigan por favor las redes, ahí está la liga de nuestra página. Por favor, escuchen todo esto que está ahí, si es que están interesados en ir a esa zona, ¿no? ¿Y se han portado más o menos, Linda? ¿Tú cómo los ves? ¿Se portaron más o Yo, menos? muy bien y muy interesado, Si está se portaron muy interesantísimo. bien, les vamos a regalar, como en la como en las escuelas, les vamos a regalar una historia. ¿Te parece? Como decían las Sí, por maestras, si se favor. portan bien, les voy a leer un cuento, ¿sí? Bueno, también Broso Sí. dice, quieren que les cuente un cuento, pero no, no va a ser de Broso, ¿ok? Fíjense, no sé si quieras leerlo. ¿Quieres leerlo, Glinda? Ah, como tú me digas, yo con Dale, mucho dale, por gusto. favor. Alguien más amable, Cuando, una voz más amable, por favor. no lo creo, pero bueno, voy. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su, me he perdido, Perdón, perdóname, perdóname. listo, lo tengo. Ah, Ahí está ya, sí. ahí está, viene. Repito, entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén.
2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Es maravilloso Augusto Monterroso, ¿verdad? Y esto ¡Bravo! se llama el ¡Bravo! eclipse, y bueno, es para que vean que a Colón probablemente le funcionó, pero no les funcionó a todos porque hay una gran tradición astronómica en nuestro país. Hay una gran tradición astronómica, en serio. O sea, hay grandes conocimientos, ¿no? Y no solamente desde la parte prehispánica, sino actualmente. Actualmente, México es reconocido a nivel mundial por la calidad de la astronomía que lleva acá. Tenemos los telescopios más grandes en su tipo en las ondas milimétricas, en las altas energías, tenemos relación con el telescopio más grande óptico infrarrojo en el mundo, y es esta gran tradición, y eso es lo que queremos que se mantenga. Queremos dar también a conocer, queremos que los jóvenes, ¿sí?, se enrollen en la parte de la ciencia a través de la astronomía. Muchos de nuestros conocidos, de mis conocidos, bueno, varios, los que les tocó estar por ahí en la prepa, cuando sucedió el eclipse del 91, pues resulta que acabaron siendo astrónomos porque los impulsó un eclipse. Claro. Conozco a varios por esto. Entonces, les pedimos a todos ustedes, profesores, de verdad, a todos los que nos estén escuchando, que por favor avisen de este eclipse para que no nos corten la cabeza, que lo observen con total seguridad, que no tienen por qué espantarse de esto, pero que es una gran oportunidad que hemos tenido, que tenemos en este país, de que en 6 meses nos cayeron 2 eclipses, y es algo que no podemos dejar pasar para acercar el conocimiento, la ciencia a todo mundo. Síganos en Eclipses México, por favor. Ahí está la página, y ya no hablé de todas las instituciones que están ahí, y que por supuesto les agradecemos a Colmenat este espacio para seguir hablando de eclipses, que ya viene el segundo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! No, los agradecidos somos nosotros. José Luis seguramente quiere comentarte algo. Por favor, José Luis. No, pues por supuesto, doctor. Estamos muy contentos, doctor, con su charla tan amena, tan didáctica, pero a la vez tan puntual y tan científica. La verdad es que nos sentimos muy complacidos y muy honrados que aparte de ese expertise y de esas competencias, entablemos y enlacemos esta amistad y este vínculo ya de ser solidario con el colegio, doctor Raúl. Gracias de veras por sus charlas, por su comentario, pero quisiera, si me permite, Linda, que nuestro público pudiera de alguna forma entablar de manera directa con el doctor algunas inquietudes, algunas preguntas, algunas dudas que tuvieran con este tema tan interesante. Muchas gracias y seguimos aquí pendientes. No, adelante, adelante, por Lo que favor. Ahora digan, sí sí. abran sus micrófonos. Les agradecemos a aquellas profesoras y profesores que lo mantuvieron cerrado. Les agradecemos su silencio, perdón. Y ahora sí, bombardemos a Raúl Mújica con esta excelente conferencia. Linda, Raúl. agradezcamos también a los que dejaron abierto el micrófono, porque ya quedó grabado. Y entonces, yo siempre les digo, aquí somos bien chismosos, ¿eh? Entonces, lo que nos enteramos ahí de los que dejaron su micrófono abierto, se va a volver viral. Así que ya cada quien, De ¿sí? acuerdo, de acuerdo. Ya lo escucharán por Facebook y por todas las redes sociales de esas que nos gustan, TikTok y demás, ¿no? Pero Así es. bueno, ahora sí, colegas y compañeras y compañeros, vienen las preguntas al doctor Mujica, que seguramente amablemente nos escuchará y construirá una respuesta inteligente. Así es de que adelante. Margarita Vergara,
Les pedimos Hola, hola. que levanten la mano como Margarita y vamos dando entrada. Muchas gracias. Margarita. Hola, buenas tardes, doctor. A ver, si estoy equivocada, me corrige. Entiendo que en un eclipse se alinean el Sol, la Luna y la Tierra, ¿sí? Cuando sucede ese eclipse, se forma un espacio curvo. Mi pregunta es, Ajá. ajá, Viene, se viene, forma viene. mi pregunta es, ¿en ese espacio curvo cambia la vibración de la luz? Porque el resto de la luz se desvía, ¿no? Ok. Va, a ver. El espacio no se curva por el eclipse, ¿sí? El Ah, espacio se curva por la presencia de una masa. O sea, la masa que sea, sí, incluso nosotros, las masas curvamos son el Sol, la Tierra y la Luna. cualquier masa, o sea, mi taza o yo, Ah, ok, gancho, o sea, cualquiera curva el espacio, pero el efecto de curvatura de una cosa de poca masa no es perceptible. Se requieren grandes sí, masas para que podamos ver cómo se deforma el espacio. Entonces, donde está el sol, o sea, por donde está el espacio se deforma. Y sí, entonces la luz que viene de estrellas que están más lejos, pero que están en dirección donde está el sol, cuando pasan cerquita del sol, tienen que desviarse. sí, ¿Sí? entiendo. La luz se desvía, ¿ok? Y entonces, o sea, pero como si cuando está el sol, pues no podemos ver esas estrellas porque el sol es muy brillante. Entonces hay que esperar a que suceda un eclipse. Cuando sucede un eclipse, la luna tapa al sol y entonces podemos medir la posición de esas estrellas. Esa posición cambia cuando está el sol y cuando no está el sol, esa posición aparente, ¿sí? Cuando se quita el sol de esa zona, las estrellas regresan, digamos, a su posición, ¿sí? Sí, Entonces, es un problema de la masa, ¿sí? Es como la tela que les platicaba, les ponía hace un ratito, a ver si la alcanzan a ver, ¿no? Esta tela, ¿sí? Cuando no hay masa, está parejita, pero cuando hay algo de masa, pues se deforma. Entonces, cualquier cosa que usted ponga a moverse sobre esta tela, si está parejita, se va a ir derecho, pero si está con una masa, va a seguir esa curva que hace la masa. ¿Sí? correcto. Por eso yo me imaginaba la masa del Sol, la masa de la Luna y la masa de la Tierra. Incide la luz sobre ellos y ahí me imaginaba el famoso espacio curvo, pero dígame si estoy equivocada. Sí, en la Tierra, solita donde esté, deforma el espacio. Sí, La también Luna, lo por entiendo. donde esté, deforma el espacio. ¿Sí? Ah, Cualquier correcto. cosa deforma el espacio. Pero Sí. solamente en grandes masas es que se empieza a notar esa deformación del espacio. ¿Sí? Muy Incluso bien. aquí en la misma tela, si usted hace ese experimento en su casa, si en esa tela usted pone algo de poco peso, se va a No deformar se nota la curva. ajá, hasta que pone algo de mucho peso, entonces es que vamos a ver esa curva. ¿Sí? Ah, muy bien, ¿Ok? muy bien. Entonces no tiene que ver con el eclipse, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la masa de un objeto. Por eso les mostraba esta imagen de muchas galaxias, porque ahí donde hay muchas galaxias es un cúmulo de galaxias. Entonces hay muchísima masa. Y lo que se deforma es la luz de galaxias que están atrás, que la luz Entiendo. pasa por el cúmulo de galaxias y lo deforma, ¿sí? Y entonces la luz tiene que seguir la forma que tiene el espacio. Sí, y para la formación de ese espacio curvo, ¿tiene que ver en algunos lugares la gravedad? Sí, o sea, ese es un efecto de la gravedad. Lo que cambió a Einstein es esta idea de que la gravedad fuera una fuerza. ¿Se acuerdan que nos han dicho que la gravedad nos jala, ¿no? Hacia la Sí, superficie del Así es. planeta, que es como si fuera una fuerza. claro. Einstein cambió ese concepto. O sea, no es que los planetas den vueltas alrededor del Sol porque el Sol los esté jalando, sino dan vueltas alrededor del Sol porque tienen que seguir la forma del espacio. Muy bien. Muchas ¿Sí? gracias, doctor. De nada. Muchas gracias. Pero les Es recomiendo, de todo, Gracias verdad, a ti. les recomiendo a Margarita, ¿verdad? Margarita, Margarita. Sí, bueno. por ahí estaba un QR cuando hablamos de eso y chequen la charla de Luis Felipe Rodríguez, que también es
es otro de mis héroes, ¿sí? O sea, puros Luises, está Luis Felipe, o sea, claro, pues José Luis, por supuesto, ¿sí? Aunque ya se cambió el nombre, se puso Lucy, pero yo sé que es Luis, ¿sí? ¿Mm? Muy bien, doctor. Muchas gracias, ¿eh? De nada, ¿sí? Bueno, Gracias. sin mencionarles a Raúl y a todos los presentes que tenemos más de 90 alumnas y alumnos de la Escuela Normal de Tehuacán, Puebla. Les damos la bienvenida, Esa así. es Juanita Telles, pero ya me las pagará, ¿sí? No, 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 al contrario, invítala a comer, por favor. No, ella me tiene que imitar un molito de cadera, jamás lo ha hecho en su vida, no importa. Bueno, pues Así buen son, momento para recordárselo. Después todas son también iguales, ¿sí? los del CECITE Plantel 19 comentan, te agradecen la charla y comentan que han participado de la capacitación de eclipses. Y ahora una pregunta de Samantha Espíndola. Pregunta, ¿cómo varía la frecuencia de los eclipses a lo largo del año y por qué? ¿Cómo varía la frecuencia? La frecuencia de los eclipses a lo largo del año y por qué. A ver, no entiendo, a ver si entendí. A ver, o sea, más o menos en promedio hay como 2 eclipses solares y 2 lunares al año. Lo que más se ha registrado es hasta creo que 5 eclipses solares en un año, pero eso es muy raro, o sea, sucede muy rara vez. La frecuencia, ¿cómo es? Bueno, no sé si sepan, pero por ejemplo, en este mes, no recuerdo qué día, bueno, el próximo mes, más bien en marzo, va a haber un eclipse de luna y después está el de abril. O sea, 15 días después, entonces debe ser como el veintitantos de marzo, ¿sí? Y después hay uno de sol. ¿Se acuerdan que les platicaba que solamente los eclipses suceden cuando la línea de los nodos, ¿no? O sea, cuando está la luna, la Tierra y el Sol se alinean, ¿no? Porque si está arriba, no hay eclipse, si está abajo, no hay eclipse, ¿no? Bueno, pues eso, imagínense, o sea, cuando está alineado y sucede un eclipse, si está la luna entre la Tierra y el Sol, está ahí en medio, pues estará como 15 días después, estará del otro lado. Y entonces no habrá cambiado mucho la alineación de esta línea de los nodos. Y entonces se le llama eso temporada de eclipses. A veces suceden 2 eclipses, o sea, 2 eclipses de luna, uno de sol. A veces sucede primero uno de sol y luego uno de luna, ¿no? Y así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están las condiciones para que sucedan los eclipses, ¿sí? Por eso es que están como seguiditos, casi vienen, o sea, al menos vienen 2 juntos, muy cercanos, ¿no? Con esta diferencia de 2 semanas, que es lo que le tarda a la luna a moverse de donde está entre la Tierra y el Sol, a moverse al otro lado y que sea la Tierra la que quede entre la luna y el Sol, ¿sí? O al revés, sucede primero el de luna y luego sucede el de sol. Entonces se llama temporada de eclipses. No sé si esa es la parte que le interesaba, ¿sí? Ahorita estás muteada, Glinda. Si me estás regañando, qué bueno que estás Sí, muteada, ¿eh? te ¿Sí? estaba regañando, pero no Yo lo acostumbro sé. repetir los regaños, así es de que ya te salvaste. A ver, te comentaba que esa pregunta la hizo María Guadalupe desde Facebook, entonces esperemos que nos vuelva a decir si Ah, quedó claro, porque hay muchísimas preguntas. ok. Entonces, antes de darle la entrada a José Ramón, permíteme, José Ramón, repetirle una pregunta de Facebook a Raúl, ¿no? Y de Alejandra Sánchez Peralta dice, ¿cómo puede la observación del eclipse solar ayudar a mejorar nuestra comprensión del universo y del sistema solar? Donde dice, Por favor, eh, apaguen sus micrófonos, cierren sus micrófonos si son tan amables. Sí, pues yo estaba ya aquí cachando a ver si podíamos quemarlo con lo que dijo, pero no. Entonces, a Sí, ver, chismear. otra vez, perdóname, Glinda. O sea, Va, ¿cómo? nuevamente la pregunta. La pregunta es de Alejandra Sánchez Peralta en Facebook y pregunta, ¿cómo puede la observación del eclipse solar ayudar a mejorar nuestra comprensión del universo y del sistema solar? Uy, a ver, esa pregunta está bien bonita porque es una Sí. respuesta que ya tenía preparada, ¿no? ¿Sí? Las que no tengo preparadas no me gustan. No, no es cierto, pregunten lo que quieran. Sí. A ver, fíjense, yo creo que un eclipse
sea, un eclipse de sol, es probablemente el único fenómeno astronómico en el que vemos que el universo se está moviendo. ¿Sí? Está bonito esto, ¿verdad? Es una evidencia del movimiento en el universo. Pero es el único que podemos ver. Fíjense, en un eclipse de luna, ¿ustedes se han seguido un eclipse de luna? Pues sí, como que la luna se empieza a poner un poquito más oscura, ¿no? O sea, y después de un Grisácea. rato como que desaparece y ya se pone roja al rato. Pero en un eclipse de sol podemos ver claramente cómo un objeto se va metiendo entre ese objeto y entre otro objeto y nosotros. O sea, podemos ver claramente que se está moviendo todo. Nosotros Sí, estamos aquí en la Tierra, o sea, vemos el día y la noche que se debe a un movimiento, pero no lo sentimos. Nosotros podemos ver, si nos quedamos un rato, podemos ver que las estrellas pues se van desplazando en el cielo, pero pues tenemos que estar un ratote, ¿no? Entonces es como un poco imperceptible, ¿no? ¿Sí? Pero en un eclipse no. En un eclipse podemos ver cómo se mueve el es universo. Y eso es maravilloso. totalmente evidente. ¿Sí? Entonces hay que hacer, justo, y esta parte que es evidente, hay que hacérselo evidente a quien no se ha dado cuenta. Y De eso es acuerdo, lo que puede ayudar a acercarnos a estudiar el universo. ¿Mm? de acuerdo, de Esa es mi acuerdo. opinión, ¿ok? Sí. Vale, gracias. José Ramón Laureán tiene una pregunta aquí en el Zoom. Adelante, José Ramón. Buenas tardes, primero. Pues mi pregunta es un poco medio sencilla a lo mejor, pero si quiero, tengo esa duda. ¿Por qué cuando sucede un eclipse, la sombra que refleja, bueno, a través de las hojas de los árboles, las como tipo bolitas que se hacen, por qué se hacen como de forma, lunar? Porque se empieza, sí se mira pues el eclipse en donde las fases en la que va, pero ¿por qué se van haciendo así? ¿Por qué se refleja esa luz? Bueno, o sea, es la luz que está pasando entre el follaje, ¿no? Y lo que estamos viendo son imágenes del sol. Todas son imágenes del sol. Y lo que ves en forma de luna, no es que sea la forma de luna del sol, sino es porque es el sol cuando va siendo comido, es el sol Cuando que lo va siendo comemos. ocultado por la luna. Por eso lo vemos así. Lo mismo sucede con el pinhole, ¿sí? Ese es el mismo efecto del agujerito que hacemos en una cartulina y que lo proyectamos, ¿sí? Incluso, yo sé que ustedes ven, por ejemplo, con un espejo, si es un espejo cuadrado y lo proyectan aquí cerquita, van a ver pues casi una imagen cuadrada, ¿no? O sea, inténtenlo con el sol, pero si lo ven más lejos, ya vemos la imagen del sol, ¿sí? Si lo que estamos viendo es la imagen del sol, y esa imagen es la que estamos viendo en las sombras también. ¿Mm? ¿Sí? No es tan sencilla, eso quiero decírtelo, o sea, no es tan sencilla, pero voy a dejar un experimento abierto a todos los profes que son muy inquietos, ¿sí? Hagan, ¿sí? Con una cartulina, igual, con una cartulina, ¿sí? ¿Sí? Recorten, ¿sí? Hagan unos agujeros, pero no redondos, sino de diferente forma, triangulares, cuadrados, hexágonos, pentágonos, lo que quieran. Y hagan pasar la luz del sol a través de ellos. Y vean qué pasa cuando se van ustedes alejando de la proyección, de donde están proyectando. ¿Ok? ¿Ok? Háganlo de tarea. ¿Mm? Vale, gracias. Seguimos con las preguntas de los profesores y profesoras que están en Facebook. Damaris Flores pregunta, ¿cómo pueden los eclipses ayudar a los científicos a entender mejor la estructura y composición de la atmósfera terrestre y otros cuerpos celestes? Ok, bueno, digamos que de la Tierra no tanto, o sea, de la Tierra pues hay como estos fenómenos atmosféricos debido al cambio de la temperatura principalmente, ¿no? Donde va pasando la sombra, pues cambia la temperatura, entonces puede cambiar la presión, cambia la densidad, cambian varias cosas. Y hay registros ya de varios eclipses, hay incluso un proyecto de ciencia ciudadana donde están registrando todas estas condiciones a lo largo de la franja, ¿no? De la totalidad, y ahí se puede, digamos, estudiar pues un poco la parte atmosférica, pero es muy local, ¿no? O sea, es esa parte, ¿no?
sirve más, o sea, un eclipse, en este caso en el Sol, sirve más para estudiar, digamos, la estructura del Sol, en la parte más externa, la parte de la atmósfera del Sol. Por eso ahí justo en un eclipse les platicaba, es que se descubrió que había esta capa tenue, esta capa que se llama la corona, ¿sí? Que es muy tenue, pero tiene una temperatura muy alta. ¿Por qué les decía esta gran temperatura que no se asombraron muchos, pero la temperatura de 1 millón de grados, 2 millones de grados, es realmente extraño porque la superficie del Sol no llega apenas a los 6.000, digamos, cerrando, ¿no? 5.700 y algo, ¿no? Esa es la temperatura en la superficie, digamos, del Sol. Pero de ahí a brincarse a 1 millón o 2 millones, no, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el mecanismo que calienta esta capa tenue que se llama corona, ¿no? Se pueden ver estas protuberancias en la cromósfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que se generen estas cosas ahí, ¿no? Que se generen estas, o sea, ya sabemos que hay campos magnéticos, hay muchas cosas que se han avanzado, pero digamos que un eclipse, ahora, ahora no tenemos que esperar los eclipses para estudiar esa parte del Sol, porque podemos poner un coronógrafo y cubrir el Sol, o incluso mandar misiones, o sea, hay misiones que ya se están yendo hacia el Sol para estudiar las condiciones que hay ahí. Entonces, digamos que para eso sirvieron los eclipses. Ya no se utiliza mucho, hay varios experimentos como la generación de partículas, ¿no? De algún tipo de partículas que todavía se hace y así. Ese es en el caso de eclipses de sol. Hay otros eclipses, eso es como tema de otra charla, como por ejemplo con los exoplanetas, ¿no? O sea, los exoplanetas, imagínense que esta es una estrella, ¿no? Y ustedes están en la Tierra, ustedes son un observador en la Tierra. Pues resulta, ¿sí? Que está el planeta y cuando el planeta, que está dando vueltas alrededor de una estrella, lejos, pasa, ¿sí? Entre ustedes, o sea, nosotros en la Tierra y el planeta, lo cubre. No necesariamente de este tamaño, o sea, son mucho más chiquitos, por supuesto, ¿no? No encuentro aquí, déjenme ver si encuentro algo aquí más pequeñito, pero pueden ser tan pequeñitos como, digamos, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Una de estas cosas que encontré aquí, ¿no? Entonces pasa el planeta frente a la estrella y le cubre un pedacito. Esto es un mini eclipse, ¿sí? Y entonces cuando lo cubre, la luz que llega de la estrella cambia. O sea, ya no es la misma. Ya le quito un pedazo de luz. Bueno, esto es, o sea, simplemente pues está pasando el planeta enfrente. Eso es lo que se mide desde la Tierra, ¿sí? Desde la Tierra se mide este cambio en la luz y se buscan candidatos a estrellas que tengan planetas. Entonces, dependiendo de qué tanto cubre, o sea, podemos medir qué tanto tiempo tarda en dar una vuelta, se pueden medir muchas cosas. Esos son otro tipo de eclipses que sirven para, en este caso, detectar exoplanetas. Pero también está el tránsito de Mercurio, ¿no? O sea, Mercurio está más cerca de nosotros. Ustedes otra vez son la Tierra y este es el Sol y Mercurio pasa entre el Sol y nosotros y también lo cubre. Y eso se llama el tránsito, los tránsitos de Venus y de Mercurio, que son los únicos planetas que están más cercanos, también nos han servido para otras cosas, ¿no? ¿Sí? Y así. O sea, hay, digamos, no precisamente los eclipses de sol, pero hay otro tipo de eclipses, o digamos, esta acción de ocultar algo, porque eso es lo que significa eclipse, significa ocultar, significa desaparecer, esta acción de ocultar nos sirve para varias cosas. Estudiar exoplanetas, estudiar estrellas binarias, por ejemplo, ¿no? O sea, dos estrellas que están una dando vueltas alrededor de la otra, pues cuando se pone una entre una estrella y nosotros, la cubre. Entonces cambia también su luz, ¿no? Entonces hay varias cosas para lo que sirve esta cuestión de eclipsar, ¿no? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno, Juana Telles te manda un abrazote tehuacanero. Yo insisto en que mande el mole de caderas, pero bueno, ya. Bueno, pero ¿Sí? creo que por hoy te vas a conformar con el abrazote. No, hoy y ya no sé cuántos años, pero no es cierto, un abrazo a Juanita también, Bueno, sí. ya vamos a decirle a Juana que nos invite a todos. A todos, claro. Este, Sí, bueno, siguiente pregunta. ¿Seguimos, Raúl? sí, sí, ¿Te claro. parece? Sí, ¿Sí? sí, sí. Vale. Damaris Flores dice, ¿cómo pueden los eclipses ayudar no, esa ya la contestaste.
La siguiente es Dara Noemí Flores. Dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre un eclipse solar y un eclipse lunar? ¿Y cómo podemos explicar estos fenómenos de manera comprensible para estudiantes de secundaria? Bueno, ya se acuerdan, ¿no? Hace un ratito mostramos una gráfica, ¿no? En la que, en la que teníamos, ¿no? Teníamos aquí el Sol, la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces, nada más tengo dos manos, Sí, te falta pero, una. pero me falta una. Entonces, ustedes van a hacer ahí está la mano, ya está la mano de Glina. Entonces, ustedes van a hacer la Tierra, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, cuando la Luna se pone entre la Tierra y el Sol, ese es un eclipse de Sol, ¿sí? Pero la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Cuando está del otro lado y están alineados, entonces la sombra de la Tierra cae en la Luna. Y ese es un Sí, eclipse de Luna. ¿Cómo podemos explicar a los chicos? Pues insisto, ¿no? Con mi sistema de alta tecnología que les mostré hace un rato, ¿sí? Este realmente es maravilloso, de verdad es maravilloso. Esperen, déjenme poner la Luna, ¿no? Es que agarré reciclable de papel aluminio, ¿sí? Y además esta mano como medio falla, pero intenten esto, ¿sí? Me voy a alejar un poquito y voy a gritar un poco más, ¿sí? Hagan de cuenta que ahora ustedes son el sol, ¿ok? Y entonces vamos a alinear esta regla y de un lado vas a tener la Tierra y del otro vamos a poner a la Luna. No tienen que comprar estas pelotitas, estas las tengo desde hace años, pero si las encuentran mejor, ¿no? Entonces, si ustedes alinean, ¿sí? Se alinean esta cosa con el sol, ustedes van a generar aquí una sombra, de verdad, sobre la pelotita que es la Tierra, ¿sí? Y esa sombra, como esta esfera es más pequeñita, va a ser más pequeñita la sombra aquí. Tenemos que explicar eso. Eso debemos explicárselo a los chicos, porque por eso es que los eclipses hay que buscarlos sobre la Tierra. Pero si nosotros le damos la vuelta a esta cosa, ¿no? Y otra vez ustedes son el Sol, pues la luz que llega la del sombra Sol, es esta total. sombra va a ser más grande y va a cubrir a toda la Luna. Por eso, y ustedes pueden decir ahí, miren, todos los que están aquí, en este lado, donde es de noche en la Tierra, porque el sol está allá es de día y aquí es de noche, aquí donde es de noche, vemos todos el eclipse, ¿ok? Y así, Y los de simplemente, verano. con una cosa así. Esto es sencillo, ¿sí? Muy sencillo, y creo que así podrían explicarles los eclipses, ¿sí? Creo que es una de las cosas bonitas que podemos explicar los eclipses. Hay otra cosa maravillosa que no hemos platicado, que es las escalas. O sea, las escalas que pusimos hace un rato, los tamaños y las distancias, eso lo pueden hacer, déjenme recordar, pero si no busquen una charla de Eduardo Mendoza que nos dio también Eclipses México, pero las medidas exactas es poner en una cancha de básquetbol, que hay casi en todas las escuelas, ¿no? En una cancha de básquetbol, abajo de una de las canastas, pongan un balón de básquetbol, ¿sí? Ese es el sol, de ese tamaño. Del otro lado de la cancha, creo que era la cabeza de un alfiler o algo así, una cosa así. Pónganlo. Y eso es la Tierra, ¿sí? Y el tamaño, o sea, el tamaño de la cancha es la distancia del Sol a la Tierra. Por eso a veces nos confundimos, ya saben, cuando hago estas cosas, pues están aquí bien cerquita, ¿me entienden? Pero con esa idea de esa escala, pueden ver un poco las dimensiones de las que estamos hablando, ¿sí? También eso sirve y eso es muy importante también, ¿sí? Que lo entiendan los chicos, de qué escalas estamos hablando. ¿Mm? Claro. Este comentario tuyo me parece fundamental, porque los químicos también trabajamos con escalas, bueno, pues con la escala macroscópica y luego nos movemos a átomos y moléculas que están en la escala nanoscópica, ¿no? Y en nuestras clases pasamos de una escala a otra sin avisarle a nadie, ahí te voy, ¿no? O sea, voy a pasar de 10 a la 3 a 10 a la -9 o 10 a la -10. Así Es de que maravilloso, sí, sí. en verdad, es maravilloso para nosotros que lo entendemos muy bien, pero los chavos y las chavas deben de atragantarse, ¿no? Así Cuando es. no les decimos, a ver, espérense, ahora estoy viendo átomos, ¿no? ¿Sí? No crean que estas dos pelotitas representan la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿no?
Así es de Así que es, creo que así es, tenemos que ser muy cuidadosos. así Bien, es. si les parece la última pregunta, recuperaremos todas las preguntas que le han hecho al doctor Mújica, las vamos a responder y se las haremos llegar, o al menos las pondremos en la página de Colmenat con las respuestas que el doctor nos brinde. Entonces vamos con la última de Yalit Cruz García. Dice, presenta dos preguntas y creo que una medio se contestó en tu charla, entonces tú la valorarás y a lo mejor te quedas con la segunda. Dice Yalit Cruz García, dice, ¿existe alguna alteración en el planeta Tierra durante un eclipse? Esa es la primera y ya platicaste de algunas de las alteraciones en Ujú. animales y vegetales también, ¿no? Y la Y la, atmósfera, ¿no? La atmósfera, y la esta parte de atmósfera. la sombra y todo eso, sí. Exacto, ¿no? Y la otra dice, ¿qué eclipse puede tener más influencia en la naturaleza? ¿Los eclipses lunares o los solares? Pues ya vimos que en la naturaleza tampoco es que sea mucho, ¿no? O sea, el impacto, más bien es el impacto en nosotros, pues, ¿no? O sea, eso sí, un eclipse solar es mucho más impactante que un eclipse de luna, ¿no? Un eclipse de luna, yo insisto, ¿no? Por ejemplo, el eclipse que les digo de marzo, de este mes de luna, va a ser un eclipse penumbral. Apenas se va a observar un cambio en la luna, apenas, ¿no? Aunque fuera parcial, que se cubre un poco la luna, pues sí se ve algo, pero no hay mucho, ¿no? En un eclipse total, la luna se pone roja, no desaparece completamente, se pone roja. Y eso es Sí, por la luz que pasa por la atmósfera de la Tierra. Y es un efecto muy bonito porque a veces es rojo intenso, a veces es como un café, y eso cambia, eso depende de las condiciones de la atmósfera, ¿no? Pero imagínense, yo insisto, imagínense que están ustedes a mediodía, ya no peleando con el novio, la novia, con lo que sea, están ustedes haciendo lo que sea, cocinando, dando clase, comiendo, echándose una chela, lo que quieran, ¿no? Están ahí a mediodía y de repente se se empieza a oscurece. oscurecer. Que ustedes no sepan, ¿no? O sea, digo, ahora ya sabemos, ¿no? Pero imagínense que empieza a oscurecer y que ese atardecer, que nosotros estamos acostumbrados a que se vaya oscureciendo como ahora, pero que eso suceda en mucho, o sea, mucho más rápido, ¿no? Y que se oscurezca, ¿no? Sí, que se oscurezca y que podamos ver planetas y algunas estrellas brillantes y todo, ¿no? Y ¿se imaginan ese impacto? Digo, por supuesto, es que son, o sea, eso es lo que nos da, eso es lo que nos pega, ¿no? Y aún ahora que ya sabemos por qué suceden los eclipses, ¿no? Entonces yo creo que es eso, la naturaleza no creo que sea tanto, o sea, no pasa mucho, pero sucede. Y yo aprovecho justo ahora que hablamos de que aparece esta corona, que nos pregunta Oscar Cuellar, dice, la aureola que se forma cuando está el eclipse, ¿qué tanto beneficio perjudica al ambiente? Bueno. Dos, una es que esa aureola, la corona que le llamamos, no es que se forme durante el eclipse. La vemos en el Siempre está. eclipse, pero está todo el tiempo, ¿sí? Está todo el tiempo. Entonces, no, o sea, no es que se forme. Entonces, ¿qué tanto beneficio perjudica? Bueno, hay, o sea, hay mucha actividad del sol, pero esa es una actividad permanente. El sol está interactuando con nosotros todo el tiempo. Y hay eyecciones de masa coronal, hay ráfagas, hay cosas que pueden, más que perjudicar el ambiente, pues sí, bueno, o sea, perjudican, por ejemplo, las telecomunicaciones. Se ha habido de algunos satélites que han resultado dañados del material que sale del sol y llega y les pega, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso puede suceder, pero es importante que vean, esta corona no es que aparezca cuando hay un Claro. eclipse. Está todo el tiempo, pero es tan tenue que solo la vemos cuando hay un eclipse, cuando alguien nos oculta la luz más brillante, que es la del disco del sol, ¿no? Eh, y dice, en un eclipse hay más producción de capa de ozono, que yo sepa no, que yo sepa no, pero igual por ahí si hay algún ambiental, pues que nos diga, sí, pero que yo sepa no, o sea, el eclipse no tiene nada que ver con esta formación, ¿ok? Y ya, perdón, sí. Bueno, pues hay preguntas de Cassandra Ramírez, de Marcos Isay, el profesor Faustino Quevedo de Oaxaca, Oscar Cuellar, etcétera, etcétera. Te las haremos llegar y pues nos has deslumbrado.
nos has deslumbrado, en Mientras no verdad. los haya Ojalá que eclipsado, todo nunca, está bien, sí. exacto, ojalá que nunca te eclipse nadie, que sigas trabajando, porque la labor que haces tú y todos tus compañeros es sustantiva para este país, para los niños, las niñas, los jóvenes y todos nosotros en este país. Raúl, te agradecemos infinitamente. El Colmenat está en deuda contigo, de mole de cadera y todo, ¿no? Y le Deja, doy entrada a José Luis nuevamente pero para deja, o que te sea, agradezca. lo peor es que ya Sí. salieron los paleros de Juanita, ¿eh? O sea, ya salió Leopoldo Castro ahí que Juanita, brillante alumna de la MEC BUAP, o sea, ya empezaron ahí los paleros, la No, banda. no, defensores, No le defensores hagan de las caso, ¿eh? O mujeres sea, no le sabrá hagan caso. siempre. Yo conozco a los dos, así que. Perdón, José Luis, dale. José Luis. No, bueno, antes de despedirnos y entregarle un reconocimiento virtual al doctor, permítanme comentar a los colegas de Sinaloa y de los lugares cercanos a Sinaloa que allá Colmenat está haciendo convenio para que este próximo sábado con las instituciones dedicadas precisamente a los orígenes astronómicos y demás, pues va a haber talleres en Mazatlán, va a haber ahí en una secundaria técnica, asimismo en Los Mochis, en Trapiche, Museo Interactivo. Todo esto va a ser el próximo sábado 2. Y en Culiacán también va a estar tallereando en la Universidad Tecnológica de Culiacán. Entonces, los esperamos a todas y a todos para que asistan los estudiantes, los profesores, todos los interesados en este fenómeno pues, próximo a suceder aquí en México, ¿no? Con los colegas por allá en Sinaloa y, bueno, los que puedan acompañarnos de las regiones cercanas. Bueno, pues entonces, nuevamente, doctor Raúl, pues un agradecimiento, un abrazo fraterno de todo el equipo de Colmenat, de los socios fundadores y pues en este momento nos permitimos hacer entrega simbólica de manera virtual de un reconocimiento. Bueno, el siguiente reconocimiento dice: Colmenat, el Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología, Colmenat, otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Mujica García por impartir la conferencia magistral Eclipses, Dragones, Espacios Curvos y otras historias. Atentamente, nuestro eslogan: polinizadores del conocimiento científico y tecnológico, Ciudad de México, 29 de febrero 2024. Un servidor, José Luis García Leos. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Y muy amable por ser solidario siempre con el colegio. De veras nos sentimos ya hermanados, nos sentimos con plena confianza con un servidor, doctor. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. No, yo quisiera nada más no dejar de mencionar a Josefina en esta parte del trabajo con Sinaloa, porque cuando nos encontramos aquí para acordar sobre esta charla, salió esta idea de que esto se complementara al menos con algunos profesores en Sinaloa, donde va a pasar pues la totalidad. Y me puso en contacto digamos, el enlace en Sinaloa, y de ahí es que salieron estas capacitaciones en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Nosotros conocemos a los astrónomos, a la Sociedad Astronómica Mazatleca, la Sociedad Astronómica de Los Mochis, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ellos mandaron ya, o sea, ahí se pusieron de acuerdo ellos y seguirán estos talleres, y eso es lo que queremos. Lo que queremos es justo, pues, enlazarnos, ¿no? Yo siempre digo que mi labor principal, o si me tienen que calificar, es que soy un argüendero de primera, eso sí, es argüendero, pero de primera. Entonces me encanta armar el argüende, pero me encanta
conectar a toda la gente posible. Y eso creo que funcionó ahora bastante bien con Colmenat y con la gente en Sinaloa, y seguro saldrán otras cosas en el futuro. Así que muchas gracias de verdad a todos, porque a Glinda, a José Luis, a Josefina, todos, por favor, porque, insisto, a pesar de que me conocen, me siguen invitando. Así que un abrazo a todos de verdad, y a todos los que estuvieron aquí, a todos los que aguantaron mis malos chistes y demás. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Raúl, y a todos los que nos acompañaron por Zoom y por Facebook. Recuerden, Colmenat es suyo, afíliense a Colmenat, únanse para hacer más fuerte esta tendencia para reunirnos y trabajar colegiadamente en la construcción de nuevas propuestas de enseñanza y de enamoramiento de todas las ciencias para nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Únanse a Colmenat, síganos en nuestras redes y esténse pendientes de la próxima conferencia, que será tercera, cuarta semana de marzo, y el tema está sensacional. Les agradecemos mucho, tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Raúl, nuevamente, muchas gracias, un abrazo con todo cariño y hasta la próxima, muy pronto. Buenas tardes. Gracias, linda tarde, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar.